a darle otro enfoque al programa del día de hoy. Y vamos a tener una columna especial. Una columna especial sobre un tema que nos han consultado mucho. Surgió a partir de una inquietud que tuviste vos, Marta, y que luego nos han llegado muchas consultas, ¿sí? Respecto a ese tema, porque generó mucha inquietud en los oyentes. Entonces, es un tema que vamos a tratar y yo tengo el placer de poder tratarlo o sea, que nos esté educando, enseñando, formando y acompañando en este caso con mi gran querida y amiga y colega que comparto el espacio que tan amablemente me recibe todos los martes en próximo capítulo a las 17 horas aquí por Radio Sónica. Eh, Así que, por supuesto, estamos hablando de la única e inigualable y la hermosa doctora Beatriz Dátoli, T42F989, Colegio Público de Abogados de Capital Federal, su número de matrícula, ¿sí? Es del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a 42F989, perdón. Así que la doctora Beatriz Dátoli, hoy en su rol de abogada, como dije antes, amiga, conductora y productora de próximo capítulo, pero además letrada, hoy en su rol de abogada nos trajo una columna muy especial sobre un tema que había surgido una vez en una charla debate con vos, Marta, y que al público le interesó mucho, que está relacionado con el divorcio vincular y la nueva forma de divorciarse, por decirlo así, desde la modificatoria del Código Civil. Uh-huh. La última modificación del Código Civil, que si mal no recuerdo fue en el año 2015, si no me equivoco. Entonces, mucha gente, había muchas cosas que la gente desconocía. Por supuesto, siempre ante una inquietud legal, por eso estudiaron, por eso saben, siempre decimos, ante una inquietud, no sirve lo que cuente un amigo, lo que cuente un vecino, lo que cuente un pariente. Consulten a un abogado, en este caso nosotros le estamos consultando a la doctora Beatriz Dátoli, que la pueden encontrar, como les dije además del próximo capítulo, la pueden encontrar en sus redes como Beatriz Dátoli en Facebook o como Estudio Jurídico Dátoli con doble T, ¿sí? @ Estudio Jurídico Dátoli en Instagram, ¿sí? Ahí la pueden encontrar y pueden asesorarse en caso de que necesiten. Ella es, entre todas sus especialidades, es abogada civil, se dedica sobre todo a lo que es, temas consorciales, derecho animal. No quiero decir todo lo que hace porque me voy a olvidar de algo seguro, porque hace derecho animal, es proteccionista, es ambientalista, abogada ambientalista, es, si no me equivoco, procuradora, así que bueno, nada, contándoles un poco de esto, vamos a escuchar unos audios que nos envió sobre el divorcio vincular y las modificatorias del Código Civil. ¿Te parece, Marta? Sí, me encanta. Un beso, Beatriz. Gracias por sacarnos las dudas, porque mucha gente se pregunta y a veces no accede a poder hacer la consulta. Así que bueno, tanto yo como muchas personas agradecidas. No siempre tiene que ser una mujer la que lo necesita orientación. Así que bueno, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a Claro que Sí, a Ale Simón y a Marta Molina, y también, por supuesto, gracias a Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, hoy les voy a hablar específicamente del divorcio. Hubo varias preguntas con respecto a este tema y fundamentalmente con respecto a cómo se tramita el divorcio y las causales, si ahora existen las causales para divorciarse o no. Primero y principal, para empezar, para tramitar un divorcio, uno siempre debe ir a un abogado y ante un juez. La única forma de iniciar un divorcio es ante un juez. ¿Por qué es esto? Porque en los juzgados se dicta la sentencia de divorcio y esta sentencia es oponible y se inscribe en el registro de estado civil y capacidad de las personas, y a partir de ese momento tiene efectos hacia todos. Y a partir de ese momento una persona está divorciada porque lo decreta o lo dicta un juez. Por eso es muy importante, en el caso de hacer un divorcio, primero concurrir a un abogado
y luego este va a concurrir al juzgado y la única sentencia válida es la que dicta un juez. Luego de esto primero que les digo, tienen que tener en cuenta que mucha gente también pregunta cómo se inicia un divorcio, qué papeles, qué necesito. Con respecto al tema legal, para iniciar un divorcio se necesita la partida de matrimonio, en la cual, o libreta de matrimonio, en la cual se acredita que las dos personas que se casaron. Aparte de eso, en el caso que haya hijos, se necesita la partida de nacimiento de los hijos y el DNI de los hijos. También se necesita el DNI de ambos cónyuges o de uno de ellos el que inicia, pero esos son lo que necesitan. En el caso que haya bienes, se informa los bienes y se presenta las escrituras y todo lo necesario para identificar ese bien. Aparte de los bienes, y en el caso de hijos, se establece y se presenta una propuesta que entre ellos está el régimen de comunicación, que se habla con respecto a los hijos, dónde se van a quedar los hijos, con quién van a estar, qué días va a estar con cada uno, con respecto a los bienes, cuál es la vivienda familiar asignada, un montón de cosas que se tienen que presentar en el divorcio en el caso que en esa pareja haya habido hijos. Por eso es como un conjunto de medidas que se toman. Pero volviendo al principio, para iniciar un divorcio hay que ir a un abogado, se inicia ante el juzgado y lo que se pide es lo que dije previamente: partida de matrimonio, partida de nacimiento en el caso que haya hijos, DNI de los cónyuges, DNI de los hijos, y también se necesita, que esto es muy importante en el caso que haya bienes, por ejemplo, copias del título o la escritura de los bienes. Esto es lo más importante para iniciar. Para iniciar el divorcio, a partir del año 2015, puede iniciarlo una de las partes de los cónyuges o los dos. O sea, no es necesario, o sea, puede ser de mutuo acuerdo o lo que se llama el divorcio unilateral. Antes del año 2015, esto no existía. Antes había que hacerla en forma de común acuerdo o tenía que haber una causal para que uno de los cónyuges le pida el divorcio al otro cónyuge. Por eso tenemos que tener claro que a partir del año 2015 se reformó el Código Civil y Comercial y a partir de ese momento cambió la forma de hacer un divorcio y se lo llama actualmente divorcio express porque es mucho más rápido, hay mucha más celeridad en el dictado de los divorcios, que antes tardaba capaz un divorcio 4, 5 años, 6, a veces 2, cuando ahora en muy poco tiempo puede salir este divorcio. Ahora, a continuación, voy a seguir para ver qué tipo de divorcios hay. Como dije anteriormente, hay dos tipos de divorcio: unilateral o de común acuerdo. ¿Qué requisitos, qué significa cada uno de este tipo de divorcio? Para pedir un divorcio, anteriormente se pedía una causal de divorcio. Por eso es una de las preguntas que hacen muchos: ¿qué se necesita para pedir un divorcio? Actualmente nada, solamente si uno se quiere divorciar debe ir a un abogado y este presenta el divorcio ante un juez. Puede ser en forma unilateral o de común acuerdo entre ambos cónyuges. Antes del 2015 se pedía específicamente que debía ser o de común acuerdo o se exigía una causa para justificar el pedido de divorcio, que significa, entre las causales en ese momento estaban, entre otras, adulterio, injurias, abandono, etc. Actualmente no es necesario para divorciarte estas causales. Con el solo hecho que uno diga me quiero divorciar, no quiero estar más con esta persona, es suficiente. El juez, las leyes a partir de la reforma del 2015 no pide nada. Me parece muy buena esta reforma y es algo que lo digo a nivel personal,
porque lo hace más rápido, más seguro incluso para las partes y también más fácil con respecto a tener una muy buena relación entre las partes, entre los ex cónyuges o las personas que luego se divorcian. Es mucho mejor que antes, que para divorciarse, si uno no quería dar el divorcio, una de las partes, el otro tenía que justificar ese pedido de divorcio diciendo que se tenía que separar por adulterio, injurias y abandono. Hemos visto un montón de casos en referencia a este tema con respecto a adulterio, injurias o abandono, pero esos divorcios generalmente, la base de esos divorcios, eso decimos los abogados, generalmente tenía que ver con un tema económico, porque la mayoría se divorciaban sin hacer todo este tipo de cosas, lo firmaban de común acuerdo y listo. Hoy no es necesario ningún causal. Antes de la reforma del 2015, otra de las cosas que cambió es que se necesitaba para pedir el divorcio un tiempo para la celebración del matrimonio. O sea, un tiempo después de la celebración del matrimonio, recién ahí se podía pedir el divorcio. Ahora no. Una vez que vos te casaste, podés pedir el divorcio en cualquier momento. No es necesario esperar que pase un tiempo de casados para poder pedirlo. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno hace el pedido de divorcio, generalmente se presenta lo que se llama la propuesta reguladora del divorcio. Esta propuesta es un conjunto de medidas que proponen los cónyuges, en el caso de común acuerdo, para hacer frente a las consecuencias del divorcio. O, en su caso, también las pueden presentar por separado. Las cuestiones que deben incluir en esta propuesta de divorcio es la vivienda, si las hay, la distribución de esos bienes, los alimentos en el caso que haya hijos o hijas, el cuidado personal, que antes se llamaba tenencia, y también lo que antes se llamaba régimen de visitas y hoy recibe el nombre de régimen de comunicación. Tengamos en cuenta que una de las cosas innovadoras a partir del 2015 es la figura de las compensaciones económicas entre los cónyuges. La compensación económica es un tema muy importante que se incluye a partir del 2015 y para que exista esa compensación económica de uno de los cónyuges hacia el otro, tienen que tenerse en cuenta el estado de salud, la capacidad laboral, el trabajo, la manutención, y las diferencias significativas del trabajo de uno de los cónyuges con respecto al otro cónyuge. También tenemos que tener en cuenta que para tener una compensación económica tiene que haber un desequilibrio económico entre uno de los cónyuges entre uno de los cónyuges con respecto al otro o a causa del divorcio. Esto es muy importante. Con respecto a la compensación económica, como dijera previamente, la fija el juez, pero tiene en cuenta determinadas cosas el juez para fijar la compensación económica: el patrimonio de los cónyuges cuando se casaron y el patrimonio que tenían al momento de pedir el divorcio, la dedicación de cada uno a la familia, la crianza, la educación, los hijos e hijas, la edad, el estado de salud de los cónyuges, de los hijos y de las hijas, y también la capacidad laboral y posibilidad de acceder a un empleo en el caso de que el cónyuge que pide la compensación económica. Una de las cosas importantes, aparte de esto que surge a partir de la reforma del Código Civil del 2015, es el plazo para pedir esta compensación económica. El plazo tiene que hacerse o pedirse antes de los 6 meses que se dictó la sentencia de divorcio, o sea, a contar a partir de la sentencia de divorcio. Esto es muy importante.
Con respecto a la división de bienes, que es otra pregunta que se hace, y aquí más o menos voy a ir terminando, así a grosso modo, el tema de los divorcios. Los bienes se dividen. Si presentaron propuesta en las que ambos estuvieron de acuerdo, se divide de esa forma. Si no se pusieron de acuerdo con la propuesta de cada una de las partes, hay que tener en cuenta. Si se casaron bajo el régimen de comunidad, que se llama, antes del 1 de agosto del 2015, a cada cónyuge le corresponden los bienes propios a cada uno y la mitad de los bienes gananciales adquiridos en el matrimonio. Si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, que es a partir del 1 de agosto del 2015, cada uno tenía los bienes que administró, salvo la vivienda familiar, que se rige por otras reglas y lo que establezcan las partes. Para terminar, con respecto al tema del divorcio, hay dos tipos de divorcio. Unilateral, en la cual yo me puedo divorciar aunque mi pareja no quiera, solamente presentando el divorcio y la propuesta a efectos del divorcio, y en forma de común acuerdo, cuando ambas partes deciden divorciarse y ambas partes firman la demanda de divorcio. Esto es muy importante a efectos del divorcio. Así que la pregunta fundamental, la cual amplié con un montón de cosas con respecto al inicio del divorcio, qué se puede hacer, el tema de los bienes, el régimen de comunicación, alimentos y todo así en términos generales, es que el divorcio hoy puede presentarlo uno de los cónyuges, o si no pueden presentarlo los dos, y no es necesario que haya una causal para presentar el divorcio y tampoco es necesario que pase un lapso de tiempo, como decía la ley anterior, antes del año 2015. Desde ya, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirme explicar un poco el tema del divorcio, que tenía que ver con muchas preguntas que se habían hecho y querían hacerme. Así que muchas gracias a todos, gracias por escucharme, gracias por estar. Pueden seguirme en Instagram, en Estudio Jurídico Dátoli, también pueden seguirme en Facebook, en Beatriz Dátoli, y en Twitter, Beatriz Dátoli. Ahí me pueden comunicar, como así en próximo capítulo radio en Instagram. Gracias, Ale, por esta oportunidad de estar en el programa. 1.000.000 de gracias, un beso grande. Gracias a Claro que Sí. Gracias, Marta Molina. Gracias a todos los oyentes. Un beso grande para todos y nos vemos. Gracias.